En este video vamos a ver cómo interpretar la dictadura militar de 1976, las características a modo introductorio. Libera tu mente. En principio tenemos que hacernos una pregunta respecto a la dictadura militar y es, ¿se trató de un régimen que tuvo caracteres excepcionales o de continuidad? En principio, adelantándonos a la respuesta, vamos a decir que tuvo caracteres excepcionales, cuestiones que fueron únicas y cuestiones de continuidad. Vamos a arrancar por las cuestiones de continuidad. En cuanto a la continuidad, podemos decir que a nivel sudamericano, la dictadura de 1976 se inscribe dentro de un marco de regímenes autoritarios impulsados por la doctrina de seguridad nacional, por las ideas que también desarrollaba Estados Unidos en esa época contra el comunismo, en el marco de la Guerra Fría. Y en este punto podemos hablar de un consenso latinoamericano, ¿sí? de dictaduras que se fueron desarrollando, con ciertos aspectos en común, con ciertos puntos de comunión. Y en este sentido también podemos decir que a nivel nacional, Argentina también tuvo continuidades muy importantes. En principio vamos a arrancar por lo básico. Desde 1930 en adelante hubo 6 golpes de Estado. Podemos decir que prácticamente hubo un golpe de Estado por década. Asimismo, también hubo procesos represivos importantísimos en Argentina desde fines del siglo XIX. Podemos hablar de la conquista del desierto con el exterminio de los aborígenes, con campos de concentración contra los aborígenes, con la apropiación de tierras que fueron redistribuidas entre sectores concentrados económicos en esa época. También podemos mencionar distintos hechos de represión en épocas constitucionales, por ejemplo la Semana Trágica, la represión en la Patagonia. Podemos también mencionar otros procesos represivos como el Plan Conintes desde 1958 hasta 1961 para disciplinar a los sectores obreros, entre otros aspectos. ¿Sí? También procesos represivos en el marco de lo que era la Revolución Argentina. ¿Sí? Hay distintos aspectos que van naturalizando los procesos de violencia política y social que permitieron también tener un marco discursivo, ideológico, del cual se nutrió la dictadura del 76. O sea, no fue un hecho dado en la nada. Asimismo, tenemos que implicar procesos de fraude electoral. Prácticamente desde el desarrollo de la Constitución Argentina en adelante, tenemos gobiernos que fueron oligárquicos, o sea, gobiernos de pocos, con fraude electoral. ¿Sí? A su vez tuvimos proscripciones, o sea, periodos en los cuales los partidos políticos masivos fueron sacados de la arena política, donde también hubo fraude en algunos casos, o en otro, si bien no había fraude, el partido político mayoritario no participaba, con lo cual la democracia en Argentina, el sistema democrático, no cumplía con la función de canalizar la representación social. Eso es un punto muy importante para tener en cuenta, porque eso explica por qué se desarrollaron las guerrillas, por ejemplo. En 1959, con la Revolución Cubana, distintos países de Latinoamérica toman el ejemplo de la Revolución Cubana y otros ejemplos del mundo con el fin de poder combatir con los procesos autoritarios de sus propios países. Argentina entra dentro de esa categoría. Las guerrillas, que se van a desarrollar con fuerza desde los 60 para adelante, toman el ejemplo de la Revolución Cubana porque es la idea de poder combatir contra los sectores militares que tenían el dominio de la política en Argentina. ¿Cómo se hacía para poder, en un contexto en el cual la democracia no funcionaba, sacar del poder a los sectores militares que estaban en ese momento? Entonces se desarrolla un proceso de normalización de la violencia política, de tomar las armas como única forma de poder disputar el poder, de poder tener representación, y en este punto la violencia se va naturalizando. Asimismo, como se desarrollan guerrillas en Argentina, en este contexto, también se van a desarrollar procesos de adoctrinamiento en las esferas militares para combatir
la insurgencia, movimientos contrainsurgentes que se dan en el propio ejército que van a ser formados en la Escuela de las Américas, por ejemplo, que van a recibir adiestramiento de la CIA, del ejército francés, en lo que eran las experiencias que había tenido en la guerra con Argelia. Todos estos procesos de experiencias de lucha contra las guerrillas van a ser absorbidos por los sectores militares. Entonces, este proceso de violencia política coadyuva en el contexto de la Guerra Fría a nivel geopolítico, que se integra en el marco nacional, y todos estos factores, tradición por un lado de la propia historia argentina, la cuestión de la Guerra Fría que se mete, todas estas cuestiones, las distintas dictaduras que se desarrollaron, permiten entender cómo que una dictadura con estas características tan violentas llega y se perpetúa durante tanto tiempo en Argentina. Here I come. Oh. Vamos a hacer un momento de relax. A ver, esto es un hiper resumen. Pasó de todo en esta etapa. Es terrible. Si querés que haga un video estableciendo detalladamente las cuestiones económicas, por favor, hacé un comentario. Si querés que me centre en la cuestión de los desaparecidos, haceme un comentario. Si querés que vea la cuestión de la guerra de Malvinas con todo lo que pasó, haceme un comentario. Y si querés que haga un video sobre la cuestión de la vuelta a la democracia, haceme un comentario. Haceme un comentario. Haceme un comentario y suscríbete. Suscríbete también, porque eso es importante. Y si le podés poner me gusta, joya. Y si no te gustó el video, escribí también. No me hagas calentar. A su vez, si tenemos que hablar de las características excepcionales, las características únicas que tuvo la dictadura, vamos a ver en principio la represión. El alcance, la extensión nacional de la represión no había tenido un asidero en la historia argentina hasta ese momento. Fue una represión muy brutal que buscó el aniquilamiento de los sectores subversivos. O sea, no cualquier cosa, el exterminio de los sectores de izquierda, específicamente el comunismo, de los sectores de guerrilla. Este punto es un aspecto crucial para entender las desapariciones, las características clandestinas que tuvo, los secuestros, las torturas, los procesos de sustracción de menores. Todas esas cuestiones son únicas de este periodo. ¿Sí? Es un periodo donde la desaparición masiva de personas es el punto que no se puede escapar y es el punto traumático de esta dictadura. Por otra parte, vamos a ver cuestiones como la censura, las restricciones de los derechos ciudadanos, la puesta en suspensión de los derechos constitucionales, de las garantías constitucionales. Vamos a ver un solapamiento entre prácticas clandestinas y prácticas legalizadas, ¿sí? Y vamos a ver también cómo se coordina todo este entramado represivo para favorecer económicamente a sectores concentrados de Argentina, del capitalismo argentino. En este punto podemos decir que las políticas económicas de Martínez de Hoz, políticas de corte liberal, buscaron un ajuste económico que lo que buscó fue el desarrollo de la productividad, de los procesos de racionalización y eficiencia. ¿Para qué? Para que distintos sectores obtuviesen la mayor ganancia posible, para que esos sectores se animaran a desarrollar más inversiones, para estimular las finanzas, la toma de deuda en el exterior. En todo este marco, el proceso represivo, el disciplinamiento de los sectores obreros para que no hagan huelgas, para que no haya conflictividad, el silenciamiento, el tema de la desaparición de los sectores trabajadores también, de cualquier tipo de conflictividad, se dio en el marco de aumentar las inversiones, de generar más ganancias, más incentivo para las empresas y demás. El ajuste brutal que van a sufrir los trabajadores con la baja de los salarios reales, con las brechas de paulatina inflación y los salarios bajos que se van a ir estableciendo, van a beneficiar fuertemente a sectores concentrados del capital argentino. Esto es un aspecto crucial para comprender cómo funcionó la dictadura.
Ahora bien, si vamos a ver etapas de la dictadura, vamos a ver una etapa muy importante que va a ser los primeros 5 años, que van del 76 al 81, en el cual estuvo Videla en el poder, con 2 primeros años en los cuales se avasalló fuertemente en cuestiones represivas. Fue muy brutal el proceso de reorganización nacional en esta época. Vamos a ver la idea de la represión del enemigo interno justificado en distintos medios y con cierto consenso por parte de los sectores civiles, ya sea por temor, ya sea por apatía, ya sea por consenso genuino. Esa etapa, esos 2 primeros años van a ser de muy fuerte avance en cuanto a las prácticas represivas. Desde 1978 en adelante, con el Mundial, en principio, donde se empieza a visibilizar la cuestión de los derechos humanos a nivel mundial, y en 1979, donde ya empieza a aparecer la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de los desaparecidos, empieza un proceso de agotamiento del régimen. Este proceso de agotamiento se puede vislumbrar a través de las críticas, sobre todo al principio de las cuestiones económicas, del modelo económico de Martínez de Hoz, de los sectores liberales, que había generado un proceso de desindustrialización en algunos sectores que se vieron perjudicados por el tema de la liberalización de importaciones y cuestiones que van a favorecer a sectores extranjeros en detrimento de ciertas industrias nacionales. Ciertas industrias nacionales igual también se van a ver beneficiadas, pero mayoritariamente la mayor parte de los sectores de las industrias nacionales se van a ver muy perjudicados por el proceso de ajuste, por la liberalización de las importaciones y demás. Estas críticas se van a hacer cada vez más fuertes y en 1981 se puede hablar ya de un agotamiento de este proceso económico. Este proceso económico que va a ser conocido en distintos sectores intelectuales como proceso de valorización financiera, sistema de valorización financiera, en el cual, como su nombre lo indica, empiezan a tener mayor importancia los procesos de inversiones, la financiación externa a través de toma de deuda, ¿sí? Beneficiar a ciertos sectores para que tuviesen, como ya se dijo, mayores ganancias. En este marco de progresivo debilitamiento, después va a entrar Viola, ¿sí? Los sectores moderados del ejército eran representados por Videla y Viola, ¿sí? Después van a estar los duros, ¿sí? Y va a ser sucedido por Galtieri y Viola. En este marco se va a dar la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas con una dictadura que estaba debilitada, con procesos críticos muy potentes en Argentina que ya disputaban la discursividad hegemónica de la dictadura, es que se desarrolla la guerra y en ese preciso instante de desarrollo de la guerra es que empiezan de vuelta a tener consenso ciertas ideas de la dictadura. ¿Por qué? Porque la Guerra de Malvinas se enmarca dentro de una tradición histórica en la cual entra el nacionalismo, la idea de el territorio que había sido tomado por fuerzas invasoras, en este caso los ingleses. Esa época fue un periodo de virtual consenso, parecido a lo que había pasado en 1978 con el Mundial, donde también había cierto fervor patriótico, pero esto va a darse contra la pared, se va a dar una situación de angustia muy fuerte cuando se ve a Argentina derrotada en la guerra. Luego de que los medios de prensa habían establecido a través del control del ejército la idea de que se venía ganando, de una desinformación brutal. Y en el marco de esta situación empiezan a verse muchas cuestiones de corrupción en el proceso de la misma guerra. Empiezan a darse a conocer momentos en los cuales, por ejemplo, cuando se recaudaba dinero, se recaudaban un montón de cosas, hubo procesos de negocios que había desarrollado la dictadura. Por ejemplo, un ejemplo común, por ejemplo, el tema de los chocolates, que se ponían cartas, salían a la luz, por ejemplo, situaciones en las cuales una persona compraba un chocolate y se encontraba la carta que iba destinada a una persona en Malvinas, con lo cual se había comercializado hasta lo que se daba para la gente que estaba en la guerra. En este punto, este agotamiento brutal
este choque con la realidad va a generar un hondo impacto, una onda crítica. Empieza a aparecer la cuestión de lo desaparecido, qué había pasado con esas personas, cuestión que ya se venía vislumbrando desde el 79, pero luego del impacto de la guerra se desmorona toda la discursibilidad del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, y aparece con rigor la idea de la salida democrática. Y vamos a cortar hasta acá. Hola. Qué bueno establecer este face to face. Necesito que te suscribas. Decí, soy un giratuber. Abajo. Vamos a darle un nombre a la comunidad, giratuber, ¿te parece? O poner otros nombres. Quiero hacer una comunidad, que seamos más amigos. ¿Sí te anima?